Pues bienvenidos todos. Bienvenidos todos. El día de hoy estamos hablando del Todes. tema de pasar de víctima a protagonista, cuando de repente la vida te trata o sientes que te trata, porque no es que la vida te trate, sino tú sientes que la vida te trata Claro. de una manera injusta, que todo te sale mal, que la gente te agrede, que las situaciones no son lo que tú esperas, o que nada, simplemente nada sale como tú esperabas. Ujú. Entonces es cuando viene ese momento en el que tú te sientes víctima de las situaciones o de las circunstancias o de las personas, y cómo te cuesta trabajo salir de ese momento o de esa cueva oscura donde todo se ve negativo, donde todo se ve adverso. ¿Cómo logras salir de ahí? Pues, mira, para mí es muy fácil decirlo porque ya lo empecé a practicar, pero la verdad es que el quitemos de lado la más bien, hagamos a un lado la palabra meditación. Yo descubrí que escuchando la conversación, o sea, cómo te hablas en el día a día, tiene muchísimo que ver con tu estado de ánimo. O sea, yo creo que todo mundo se habla de se te olvida algo y es: "Ay, qué pendejo", ¿no? Es lo típico. Así Aunque que no pendejo digas soy. ajá, aunque no lo diga aunque tú eres o seas una persona que no dice groserías, pero en tu mente sí te han de salir groserías. Y ahí está lo principal. ¿Por qué tú sí te hablas con groserías, pero a los demás es de: "Ay, no, yo no soy grosero", ¿no? Porque sí me he cachado. Por ejemplo, mi papá es una de las personas que no dice nada, nada de groserías, pero a mí me daría mucha curiosidad Es que el tu mamá se saber las cómo robó todas. sí, sí, sí. Sí, sí, cierto. Pero bueno, me da mucha curiosidad cómo se hablará él en su cabeza, ¿no? O sea, dudo que él, o sea, no exprese eso, pero bueno, Sí, haciendo a un eso lado que eso. acabas de hacer es completamente incorrecto y eres una persona, ¿no? Así como muy elegante para Sí, tratarse. no creo que mi papá se hable en su mente como Es de: "Ay, erróneo, qué eso no es. tontolín soy", ¿no? Sí, O que mi papá tiene mucho la tontirijillo como Flanders, el de ándale, los sí, no, Simpson, ¿no? mi papá tiene mucho la palabra de: "Ay, burrita", o cosas así. Qué No creo burrito que soy. él, en su mente diga: "Ah, qué burrito", mínimo dice: "Ay, qué güey", seguro, Qué burririjillo soy. ándale. Sí. Entonces, si tú te atreves a hablar así, imagínate qué tanto daño te haces, porque, pues, todo el tiempo estás hablando con entonces, tú obviamente haces que solito te enojes contigo. En vez de Claro. decir: "Ay, qué güey, dejé esto aquí", ¿por qué no dices: "Ay, equis, ya no pasa nada, lo cambio para acá"? Porque Es además, bien sencillo. la de malas, si es algo que te vienen, con lo que te vienen aleccionando desde que eres niño y tú lo sigues repitiendo, pues imagínate la fuerza que le vas dando a eso Claro, durante tantos años. O sea, imagínate, es como ir construyendo una pared con pequeñas piedritas y de repente darte cuenta que hiciste la muralla china. A lo claro. largo de 20, 30, 40 años, es decir, ir poniendo piedritas. Ya hiciste una muralla, y esa muralla es un patrón mental. Claro, 100%. Yo ahora que pasé de estado de casada a soltera y vivir sola, pues muchas veces cuando vives acompañado no te das cuenta y siempre hay alguien aparte a quien señalar, ya sea que vivas con familia o con pareja o con roomie, ¿no? Pongámoslo así. Siempre hay alguien a quien decirle: "Ay, pero tú esto, pero tú el otro". Pero cuando uno vive solo, ¿a quién señalas? Y entonces ahí es donde te puedes dar la oportunidad, bueno, no te puedes dar la oportunidad, sino más bien te das cuenta, y lo hablo desde mi experiencia, cómo te tratas. Y yo, por ejemplo, ahora que vivo sola y que dejo trastes, o sea, en vez de decir: "Ay, los lavo y ya", es así como de: "Ay, otra vez tienes el regadero, ¿cuántas veces tienes que lavar los trastes?". O sea, todo el tiempo yo me estoy regañando. Y digo: "Ya basta", si por eso uno mismo se busca el desgaste, o sea, no son los demás, es la relación que tienes contigo. Y ahora, yéndonos al trabajo, a la parte laboral,
O sea, si la cajeteas, ¿cómo te hablas? ¿No? ¿Cuál es tu? Y obviamente eso lo transmites con los demás y por eso permites que los demás o te pendejen o te o no se metan contigo, pero entonces tienen miedo a acercarte contigo, a acercarse a ti, ¿no? Bueno, pero esto, mira, esto que comentas es muy interesante y se da en todos los ámbitos, en el ámbito laboral y en el ámbito personal. Ujú. ¿Qué hace una víctima? Para empezar, una víctima es una persona que no es responsable de su vida. O sea, lo que me sucede, no, o sea, yo no tengo nada que ver en lo que me sucede. Todo pasó. O Ándale, sea, yo soy completamente ajeno a lo que sucede. Y en cambio el protagonista o el responsable es el quien dice, a ver, esto que me pasó tiene un origen. ¿De dónde viene ese origen? ¿Qué hice yo para que esto sucediera así? Y claro, entonces empiezas a entrar a lo que nosotros siempre estaremos remachando en estos podcasts, es dónde entra mi responsabilidad, porque la víctima es, es una hoja en el viento, o sea, la vida la mueve como quiera, y el protagonista es el que se empieza a cuestionar qué hizo para ubicarse en ese momento, porque claramente la hoja, para ser levantada por el viento, tuvo que haber estado ahí. claro, O sea, el viento pues, simplemente pasó, pero, pero vaya, hay una, siempre, en la medida que le escarbemos, hay una responsabilidad de nuestra parte. Y si aún así no encuentras la responsabilidad, podrás encontrar siempre el aprendizaje. Y eso sí, es lo valioso de cómo la víctima pasa a ser un protagonista o un responsable de su vida. claro, totalmente. Y, por Y, ejemplo, y, ¿cómo? Ajá, y pensemos, por ejemplo, y esto yo lo he dividido en algunos puntos. Por ejemplo, ¿qué piensa la víctima de la vida? Es, esto que me pasa es injusto, me sucedió, y la voy pasando o le voy echando ganas, ¿no? Con lo sí. que decimos muchísimo los mexicanos. Pues, ¿cómo te va? Pues aquí echándole ganas. Ah, Pero, ¿qué sí, significa eso de echarle ganas? O sea, ¿lo de echarle ganas es suficiente para que salgas de la zona de víctima? ¿O simplemente es una respuesta como cuando te preguntan cómo estás y dices bien, aunque pues desafortunadamente tengas COVID, pero tú dices bien, porque ya es claro. un formulismo social. Y en cambio el protagonista te dice, eh, pues mira, a lo mejor no me está yendo bien, pero estoy teniendo una lección interesante de vida, ¿no? Sí, Por ejemplo, cuando te refieres a acciones o objetivos, cuando te dicen, ¿y qué deberías de hacer? Pues mira, yo debería o me dicen que haga, o se supone, o voy a intentar, y el protagonista cambia completamente el guión y dice: "Quiero, lo quiero hacer, es mi intención, lo voy a hacer". o lo O sea, estoy yo haciendo, lo estoy haciendo, porque definitivamente. lo voy a hacer es lo mismo que intentar, ¿no? Me Por ejemplo, no, bueno, es que okey, intentar, o sea, cuando tú hablas de intentar, y hay una frase muy interesante del Yoda, de la Guerra de las Galaxias, que dice: "Do it or do it not, but don't try", ¿no? O sea, sí, hazlo o no lo hagas, pero no intentes. Porque cuando tú dices: "Lo voy a intentar", estás metiendo ahí el germen de la duda, o lo que decimos nosotros, sí se puede. Y los alemanes decían, a ver, yo no entiendo por qué dicen sí se puede. Cuando ustedes dicen sí se puede, es que tuviste alguna duda que no se iba a poder. ujú. Y es un buen razonamiento, ¿no? No, claro. Por ejemplo, mi papá una vez y desde ahí se me quedó muy grabado. Mi papá me empezó a enseñar a manejar desde los 7 años, y bueno, un día creyéndome yo ya capaz, a los 7 años moví el carro y bueno, le saqué un sustote a mi mamá, pero bueno, ese es otro tema. Pero cuando mi papá me estaba enseñando, algo le contesté es que lo estoy intentando. Y me dice: "No, no lo estás intentando porque, a ver", y me acuerdo perfecto, "a ver, intenta agarrar la palanca".
Y entonces yo acerqué mi mano y la agarré, y me dice: "No, ahí la estás agarrando, no, intenta agarrar la palanca". Y entonces, pues, yo estaba así, y me dice: "Es que si lo intentas, nunca lo vas a hacer". Y entonces Exactamente, de ahí ese se es el me quedó concepto, ese es el súper concepto, ver grabado eso, y creo que es una palabra que uso poco, pero no porque me la tenga prohibida, sino porque a mí de niña, pues, me puso ese ejemplo y dije: "Ah, y mira qué importante", ahorita acabo de llegar a una, no sé si conclusión o no sé cómo se pueda llamar. insights. Sí, pero, que qué importante es que de niño tengas como que arraigues ese tipo de cosas, porque mira, ahora, hasta ahorita concientizo que no es una palabra que yo use mucho. Que sí, en ciertas cosas soy muy decidiosa, sí, por supuesto, pero una cosa es ser decidiosa y otra cosa es intentarlo, porque cuando yo realmente decido hacer algo, me voy como flecha, ¿no? Pero vaya, no está esa palabra de intentar en mí, no es algo que use. Exactamente, por eso lo que dice tu papá tiene un trasfondo psicológico. Cuando Ujú. tú dices: "Lo voy a intentar", no lo estás haciendo. Más bien, Sí, cuando lo estás haciendo, ya no lo estás intentando, porque ya lo estás claro. haciendo. Entonces, Ujú, mejor concéntrate en hacerlo y no en intentarlo, porque en claro. intentarlo, te digo, ya tiene el germen de la duda, y la duda nunca te va a ayudar. Este, em, este gran escritor portugués, Fernando Pessoa, Ujú, me gustó mucho, tuve una plática muy, muy interesante con un tipo un francés, un mercadólogo, filósofo y artista francés que vive en Michoacán ujú. y que vive muy feliz en Michoacán, que realmente espero poder irlo a visitar, a Didier. Mando un saludo a Didier si nos escucha. Él me instruyó en la filosofía de Fernando Pessoa y decía que le digo: "Oye, ¿cómo lograste hacer tanto viniendo tú o siendo francés, viviendo en Canadá? Hiciste una empresa muy exitosa y hoy vives en Michoacán y tiene un hotel boutique increíblemente bello y tiene Sí. un atelier, un taller de, que donde hace todas sus obras de arte". Y me dijo: "Mira, hay una cosa que tú puedes evitar. Cuando tú vas a emprender algo, emprende, no dudes. El error nunca lo vas a poder evitar, es parte del aprendizaje, pero la duda, esa sí la puedes evitar. Claro. Entonces, pasa del plan a la acción, bríncate la duda, porque la duda Sí. no te ayuda en nada. Y esto, hablo de Fernando Pessoa porque él tomó la idea de Fernando Pessoa. Él me recomendó este libro que luego se lo recomendaré. Yo lo compré en portugués allá en la librería Lelo de Oporto, que Ujú. aquí la nota bibliográfica es que ahí J.K. Rowling fue donde estuve escribiendo los libros de Harry Potter, porque ella era Okey. maestra de inglés en Oporto, pero y es algo que la gente que nos escucha debería de intentar hacer alguna vez, ir a visitar la librería Lelo en Oporto, o sea, lo recomiendo muchísimo, pero al menos si no puede ir a la librería Lelo, lea el Guardián de Rebaños de Fernando Pessoa. Okey. ¿Y de qué es? ¿O por qué lo sacas? ¿Cuál es la idea de ahí? Precisamente por eso, porque evitas la duda, o sea, te lances a la acción. Si la vas a cagar, la vas a cagar, ¿no? O Sí, sea, totalmente. Y eh, fíjate que es algo que, perdón que te interrumpa, es algo con lo que me tengo que sincerar, y es lo que estoy haciendo con este podcast. O sea, porque yo he tenido miles, miles de ideas de negocios, o de emprendimientos, o de proyectos, bla, 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 y nunca, o sea, me la paso 1000 años en la planeación, como buena diseñadora que soy, me la paso 1000 años en el logo, lo cambio 3 veces. Por ejemplo, una historia rápida es que mientras estuve ahí en Estados Unidos, pues tuve que aprender a cocinar. Yo me fui sin saber cocinar más que, pues, lo y ahora, básico. por lo que sea, te haces unos tacos de canasta bien buenos que Es nos que tienes que a eso voy, justo, que un día me dice mi ex:
o no me acuerdo cómo salió, pero creo que las 2 teníamos ganas de tacos de canasta. Y dije: "Ay, pues, voy a ver cómo se hace". Ya tal que ahí en mi sensei de YouTube, pues ya, con varios videos junté hay uno de TikTok. Junté ahí como las mejores recetas para cada cosa, e intenté hacer los tacos de canasta. No sabes qué buenos me salieron. O sea, pero aparte, pues, se tienen que hacer bastantes porque, pues, para que valga la pena. Tal que esa vez lo hice nada más para 2 personas y bueno, ya les contaré Bueno, si nos va cómo mal nos con fue. el podcast, nos ponemos a hacer tacos de canasta, Moni. Sí, pero haz de cuenta que había varias reuniones y te digo que nos tocaba mucho por el trabajo de mi ex, nos tocaba mucho convivir con estos hondureños, guatemaltecos, que pues estaban como muy familiarizados con nuestra cultura, ¿no? Total que siempre era de, pues tal lleva tal. Y dije, ay, voy a llevar los tacos de canasta para que, pues sí, pues X, ¿no? Porque pues me salieron buenos y para que la demás gente pruebe. O sea, yo nunca lo hice con intención de negocio. Lo llevé a 2, 3 reuniones, no, bueno, todo el mundo así de, oye, te queremos pedir, que no sé qué. Y dije, claro, por supuesto. Y dije, pues sí, si me puedes echar una canastita, no sé, por semana o por fin de semana o no sé, 3 así, pues un extra no me cae nada mal, ¿no? Claro. ¿Y qué hice? En vez de decirle: "Sí, háganme el pedido, ya, mándenme un Whats", no, ahí tienes a la superdiseñadora haciendo que las tarjetas de presentación, que la página de Internet, que las redes sociales. Dime cuándo vendí una canasta. Solo Mm, vendí una, por una. eso es lo que el gran consejo de Fernando Pessoa, y esto también fue un consejo que me dio mi Roshi Zen, que del que te he platicado, Ujú, Kinchu, que es judío, no sé si yo quiero pensar que sigue en este plano de existencia, porque ya tenía sus años. Él ujú, es judío, pero él tomó los votos como monje zen okey, y es una persona que yo respeto muchísimo y le agradezco mucho todo lo que me enseñó. Él es psicólogo y monje zen. Y él me platicaba la historia de uno de las personas que pues, era un sirviente de él, ¿no? Alguien que era como su mayordomo y que hacía cosas en su casa. Él vivía en Polanco y esta persona era de un pueblo y pues logró hacer, pues amasar cierta riqueza ujú, y pues en un momento dado se regresó a su pueblo y les dio las gracias. Y él decía que era una persona muy orientada a la acción. Y le decía, y él decía, para mí fue como también un maestro, de alguien que aprendí mucho. Y cuando yo le preguntaba, oye Roberto, ¿y cómo haces para hacer todo esto que haces? Y él decía, si lo pienso, no lo hago. Y es como es lo que yo oriento a mis coaches. Si lo piensas, no lo vas a hacer. No lo pienses, sí. hazlo. Por ahí alguien muy sabio me dijo, cuando yo le platicaba todo esto y me daba mi coaching, y me dijo: "Es que mejor hecho que perfecto". Sí, Y de toda ahí, la vida. ajá, sí, obviamente ese coach eras tú, ¿no? Pero de ahí me cambió el chip, porque dije: "Sí es cierto, si tanta gente", o sea, y yo lo veo, y con muchos podcasts y canales de YouTube y mucha gente que cuenta su historia y dice: "Es que yo empecé así y nunca imaginé que iba a despegar tanto". Ahí es cuando me hizo clic y dije: "Sí es cierto". Digo, ya too late porque, pues, ya, ¿no? Me tocó mi regresada a México y ahí fue cuando dije: "No, o sea, estoy prácticamente empezando de cero. Esta vez tiene que ser diferente". Y sí, afortunadamente, gracias a ese chip que yo cambié, ahora, pues, digo, no, ojalá el tiempo corriera más rápido, pero bueno, ahí vamos. Pero qué importante es ejecutar y la constancia, porque tampoco sirve de nada así hacerlo y aventarte como el Borras, pero no tener una constante y sobre todo estar abierto a aprender, ¿no? A decir: le puedo cambiar por aquí, por acá". Por Claro. ejemplo, ujú. O sea, tiene que haber una planeación, sí, pero Ah, el sí. problema es que el análisis, la parálisis por análisis es muy, muy, muy frecuente Ujú, en mis coachees y es donde yo los oriento a la acción,
Por Ujú. ejemplo, hablando de los puntos que yo decía de vida, de acciones, de resultados, la víctima siempre está buscando a alguien que tiene la culpa de que no le va bien, de que no puede empezar, o me hizo esto y me hizo sentir triste, o yo me merezco esto. Pero realmente el protagonista dice, a ver, nunca es el mejor momento para iniciar, o el mejor momento para iniciar es ahorita, en este momento, en este mismo momento. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué necesito aprender para emprender? Y el Claro, compromiso que tengo conmigo es súper importante. O dices, es que sí, me gustaría, pero no me siento tan comprometido o no me siento preparado. Y realmente el compromiso es una decisión. O sea, es cuando yo digo, es mi voluntad iniciar ahorita. O sea, vamos a suponer, si tú hubieras dicho con el ejemplo de los tacos de canasta, es mi decisión empezar hoy, y ya después la publicidad, a lo mejor publicidad en ese caso era más importante de boca en boca, porque así era como te habías dado a conocer, que el claro. hacer unas tarjetas. O sea, de repente, ¿te acuerdas que también por ahí hay un cuento chino que se Ah, sí, refería de ponerle patas a las serpientes? A lo mejor, pues el problema era que querías ponerle patas a las serpientes. Y más bien es enfocarte a dibujar la serpiente tal y como es, ¿no? Por claro. eso es el compromiso. El compromiso empieza conmigo. Cuando realmente quiero hacer algo, lo hago. Y luego la Ujú. felicidad, el punto de la felicidad que es súper importante. La felicidad para la víctima viene de afuera. Alguien me la tiene que dar. Alguien necesita hacerme feliz o tiene que venir de un éxito que yo tengo que tener o que la gente, vamos a poner el ejemplo de los tacos, me diga que mis tacos son muy buenos, porque entonces yo ya me voy a animar a venderlos. Pero Claro. cuando yo voy y pruebo mis tacos y digo, ah, estos tacos están chingones, podría hacer dinero vendiendo mis tacos. Ujú. Entonces, yo soy responsable de ponerme a vender los tacos y creer en ellos. Es algo que yo aporto y no necesito una razón especial para ser feliz. Es algo que yo doy. No sé si tú conoces la historia del coronel Sanders, precisamente el del pollo Kentucky, Eh, que a él no, no empezó la a ir escuché, bien. pero te mentiría si te dijera que la recuerdo. Bueno, él empezó Ajá. en sus sesentas a irle bien. Ujú. El tipo trató de vender su receta de pollo 20,000 veces y le cerraron la puerta en la cara y le dijeron, váyase a volar con su receta de pollo. Ujú. Hasta que encontró a alguien que creyó en él y entonces el tipo se catapultó. Porque él decía, es que mi receta de pollo está muy chingona, va a gustar mucho a la gente, a mi familia le gusta, a mí me gusta. O sea, lo más Sí, importante es que a él le gustaba, él creía en su receta y claro. entonces él a los 60 y tantos años, pues se pone a tocar de puerta en puerta y emprende. Y obviamente, pues tal vez ya llevaba un hándicap muy grande de edad, ¿Qué es pero handicap para la gente, para la handicap, pues, gente en es la general? desventaja, ¿no? Desventaja de la Okey, edad. Cuando vemos chavos que emprenden a los 18, 20, 20 tantos años y ahora les va muy bien, pues tienes que creer en lo que haces. O sea, a final de sí, cuentas, la víctima depende que los demás le digan que lo que hace es bueno. El protagonista cree que lo que hace es bueno. También es un claro, sistema de creencias. cien por Y, y, ciento. y- y muchas veces el problema es que necesitamos que alguien de fuera llegue y Sí, pueda validar lo que nosotros queremos sobre nosotros mismos. Ahí tiene mucho que ver lo que tú dices, ¿no? O sea, ¿qué tanto creo en mí mismo o en mí misma? Pues tú misma te ibas y te ponías a vender baguettes, a lo mejor en un lugar aunque te cargaran, Ah, aunque sí, te cargaran esa es por no otra tener licencia, historia, que no pero hay que dejarlos con la duda, la historia rápida es que un día en un verano, porque yo estaba acostumbrada en verano a hacer, pues, no sé, algo, pero ya no quería irme, de curso de verano ni nada, porque ya era yo, según esto, grande, ¿no? Ya era en la universidad. Y le dije: "Ay, no, voy a montar mi negocio de chapatas ahí en Ferrocarril de Cuernavaca", en donde están, pues, ahora sí que sería el Financial District, ¿no? De aquí de México, bueno, una pequeña zona. Pero hay muchas oficinas ahí en Ferrocarril de Cuernavaca. Dije, si hay tantos puestos, pues ¿por qué no yo voy a ir a vender ahí mis baguettes, que también estaban muy buenas? Total que compré todo, bla, 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 hasta mandé a hacer stickers para cerrar las bolsitas. Este,
Y pues no, más tarde en poner el carro, las baguettes y la lona, que los que llegaron de la delegación se llevaron mi carro. El carro estuvo como 3 meses en la delegación ahí de Miguel Hidalgo y no me lo querían dar, y hasta me pidieron una constancia de estudios en todo el papeleo para darme mi carro. Y total, ya ni me acuerdo cómo se sacó. Mi mamá me ayudó ahí con un amigo abogado. Creo que ya ni siquiera lo terminamos de usar a ese cuate porque sí estaba haciéndose menso. Pero ya no me acuerdo cómo sacamos el carro. Pero bueno, al punto que voy es que esas experiencias las debes de tomar como buenas. Yo creo que en algún momento yo esas experiencias las tomé como malas, de hoy siempre me va mal, porque pues no, ya en varias ocasiones me había ido mal en 2, 3 negocitos, pero también estaba muy chica. Este, pero yo creo que ahí es donde también se te implantan tus creencias limitantes, que ahora gracias a todo este caos que he vivido, este, las rompí y dije, pues ahora estoy by myself, estoy sola, no, y sí o sí tengo que salir adelante. Y entonces ahí es donde rompes tus miedos y dices, pues si ya estuve en el piso, si ya azoté, ahora sí que del suelo no paso. Y mira que afortunadamente, pasito a pasito, pero ahí voy. Claro, y ahí puedes validar lo que dice Fernando Pessoa. O sea, la duda, a lo mejor tú te lanzaste directo a la acción, Sí, sin la también. planeación. La planeación es importante, pero el caso es que la planeación no te paralice, o sea, no llegues a un punto donde por planear en exceso no emprendas. Más bien es, a ver, prepárate, ¿qué permisos tengo que tener? Claro. Investígate. Eh, O sea, lo que tú quieres es asegurar que te vaya bien. Ujú, Y obviamente habrá variables que no puedes controlar y que no ves por inexperiencia. Pero vaya, o sea, si tú te asesoras con alguien que sabe, pues corres menor riesgo de que te vaya mal. Ahora, claro. una vez que llegaste al menos a un cierto punto de certeza o que te hace sentir segura, pues entonces emprende, no te detengas, porque el problema es pensar demasiado y hasta el más mínimo detalle, porque entonces nunca emprendes. Yo te ponía el ejemplo, imagínate en qué, en qué iPhone van ahorita. Yo el último que vi que tienen el iPhone 14 Pro, pero Ajá. ¿cuántos años tuvieron que pasar para llegar ese teléfono a ese grado de sofisticación? Uy, sí. Imagínate si dijeran, no, vamos a dedicarle demasiados años hasta que salga el teléfono perfecto, pues Sí, no, no. nunca lo hubieran logrado. Ahora Ujú. tiene mucho que ver también lo que haces de benchmarking con la competencia. ¿Qué aprendiste de lo que hacen los demás? O sea, porque Claro, la competencia no le tengas más, y yo digo mucho esto, no le tengas miedo a la competencia, tenle miedo a tu incompetencia, claro, porque totalmente, muy porque de cierto. la competencia aprendes, o sea, ve lo que están haciendo los demás, aprende de ellos y mejóralo. O sea, Japón siendo uno de los países que yo en lo personal veo que es por excelencia el país mejorador, o los coreanos ahora, mejoradores de cosas. Tal vez no lo inventan, pero lo mejoran. Ujú, Y eso es lo que el ser humano puede ir haciendo. No, a lo mejor no creo, pero mejoro cosas. Y mejoro claro. cosas de mí mismo también. O sea, en retrospectiva, hace rato que estaba platicando con mi amiga psicóloga, tanatóloga, señora de 85 años, de quien tengo mucho que aprender y que eventualmente le invitaremos a este programa. Sí, Yo decía, si me comparo con la persona que fue hace 25 años, yo hoy puedo pasar Navidad y Año Nuevo solo y sin que eso me deprima. Y antes yo casi estaría a punto de ahorcarme, ¿no? o Por te vas pasar, con o te vas con gente que nomás no tiene nada que ver con tal de pasártelo solo, y al final te la terminas pasando peor, ¿no? Es esa sensación de querer salir corriendo, porque no te sientes a gusto, pero te quedas ahí con tal de no estar solo, ¿no? claro, a lo que yo me refiero es al Ah, mejoramiento que okey. puedes tener tú como persona, que Ujú, lo puedes tener en cualquier proceso, ya sea un proceso a nivel subjetivo o un proceso inclusive en la empresa, ¿no? Como líder, cómo eres hoy o cuando llegaste a la empresa, y eso lo veo mucho con mis coaches,
cuando les pregunto, ¿eres el mismo líder que cuando tomaste a tu equipo de trabajo hace un año, hace 2, hace 3? Y me dicen, no. Ok, ¿qué has aprendido? ¿En qué eres mejor? ¿Qué es lo que vale la pena que sigas haciendo y qué deberías de dejar de hacer después de tu curva de aprendizaje de 1, 2, 3 años o los que sean, ¿no? Claro, Entonces, esa es la parte también de la víctima contra el protagonista. La víctima nunca se cuestiona demasiado en qué ha mejorado o en qué puede mejorar, o como tú muy bien lo señalas, tiene un diálogo interno donde se regaña demasiado y el protagonista no se regaña tanto, más bien el protagonista dice, a ver, no es un regaño, es un feedback donde tengo yo que aprender cosas de mi pasado. Más allá de claro, regañarme, porque el regaño es estéril. El regaño no te va a dejar nada más que un sentimiento de impotencia y de hacerte sentir mal. Pero sí, el feedback tiene el beneficio de decir, a ver, la cagué, sí, ¿en qué la cagué? En esto. Ok, pues a lo mejor la cago en otra cosa el día de mañana, pero no en lo mismo. O sea, no me puedo dar el lujo de estarla cagando en lo mismo, ¿no? claro, Por ejemplo, en el trabajo, ¿no? ¿Qué digo? La víctima siempre está abrumada, está hasta la madre, lo va a intentar, pero sigue dentro del mismo círculo vicioso. Y en el trabajo, el protagonista dice, yo decido hacer las cosas diferentes. Ya vi lo que no funciona, ¿cómo lo tengo que hacer diferente? claro. ¿No? Sí, 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 Ahora, totalmente. cuando tú quieres ayudar a alguien, y esto es importante, cuando tú quieres ayudar a alguien, todos con la mejor de las intenciones, cuando llega una víctima, ¿cuáles son las preguntas que le hacemos? ¿Qué te pasó? ¿Quién te perjudicó? Ay, sí, son muy injustos. ¿Por qué lo hicieron contigo? ¿Por qué crees que te trataron así? ¿Qué deberían de hacer ellos? Fíjate, eso es Sí, las preguntas. como que alimentas el victimismo, ¿no? Exacto. ¿Qué debería hacer los demás para reparar el daño o qué castigo deberían de recibir por cómo te trataron? Y eso no te ayuda a ti porque siempre estás Claro, hablando de lo que los demás deberían de hacer. Y es algo de lo que tú y yo platicamos el otro día, ¿no? Que el alumno le pregunta al sensei a qué se refería con el desarrollo personal. Y el sensei le decía, eh, el desarrollo personal empieza cuando tú dejas de esperar que los demás cambien. Y más sí, bien el cambio totalmente. empieza desde ti mismo, Ujú. ¿no? No, En este caso ajá. también, no, sí, perdóname, dime. No, y yo creo que ahorita lo que dices de cómo cuestionas tú a la víctima, o sea, por ejemplo, si tú llegas bueno, no me quiero desviar porque ya me iba a desviar, sino más bien tú llegas y le platicas a tu círculo cercano, que generalmente es la familia, ¿no? Porque muchas veces cuando tú sabes inconscientemente que estás en el papel de víctima, sabes generalmente a quién sí compartírselo y a quién no, ¿sabes? Porque otras personas o amistades te van a cuestionar. Pero, por ejemplo, si tú llegas y se lo platicas a tu mamá o a tu papá o a tu abuelito, igual si tienes más comunicación, justo es el de pobrecito, no, los demás qué malos son contigo. Yo creo que rara vez al papá o mamá te cuestionan realmente el de, bueno, ¿y tú qué estás haciendo? O sea, siempre es como el apapacho, y más en esta parte laboral, ¿no? Claro, pero Pero y esa es la gran ventaja de ser un coach. Yo no tengo que caerle bien a la gente, y los tengo que apapachar. De hecho, a mí no me pagan por eso. Y si ujú, yo quiero ayudar a alguien, y se los he dicho a muchas personas, y muchas personas me han dicho: "¿Sabes qué? Te voy a hablar sinceramente, me hiciste sentir mierda". ujú, Pero yo después veo que hacen acciones que me dicen: "Gracias, güey, porque me hiciste sentir como una mierda", y ya no me quedaba de otra, no tenía cómo defenderme. Nadie me había cuestionado de esa manera como tú. Pues claro, sí, porque están lo que acabas de decir, Moni, están acostumbrados a que la gente les ayude a reforzar el papel de víctima. Yo qué les digo, a ver, ¿cómo contribuiste tú al desarrollo de esa situación? ¿O qué pudiste haber previsto tú diferente? Bueno, ahora ya sucedió. ¿Qué harías diferente? Si tú fueras un asesor de ti mismo,
¿qué te aconsejarías hacer diferente desde un principio? Sí, Okey, ya cuando ellos me dan esa respuesta es, a ver, ¿hubo un aprendizaje o no lo hubo? ujú, Porque si tú dejas de ver el aprendizaje, entonces sí que fue una cagada total, porque sí, tú te sigues refugiando en lo mal que pasó, lo mal que te sentiste, en, vaya, en el rol de víctima. Y el sí, rol de víctima no te va a ayudar, vas a seguir ahí jodido y vas a seguir jodido hasta que no logres ver y hasta que no logres aceptar que tú tuviste una participación activa en eso. Y esto sí, no quiere decir que tú seas el culpable, ¿no? O sea, aquí no estamos hablando de culpables, estamos hablando de respon responsables, que es sí, bien diferente. O sea, ya el contexto de culpa contra responsable es ya un cambio, per se, en tu subconsciente. ¿Por qué? claro, Porque no eres culpable. O sea, yo pecador y pégate en el pecho, pues, no vas a lograr nada con eso. Pero sí, en el no, momento que tú te das cuenta que tuviste un aprendizaje, que hoy eres una persona con más experiencia en base a cagadas, como dicen los gringos, learning the hard way, aprendiendo de la manera difícil, sí. pues sí, pero es ese aprendizaje que nunca se te va a borrar y lo vas a tener muy a flor de piel y te va a servir en lo que viene de vida. Totalmente, es un aprendizaje que te desconstruye, y esos son los más valiosos. Pues, compartiendo esto, porque, pues, tú, por ejemplo, pues, eres coach y te has certificado y bla, 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 pero a lo mejor mucha gente que ahorita está empezando el podcast se cuestiona, bueno, ¿y ella qué? ¿Qué credenciales tiene como para hablar de estos temas? A lo mejor no tengo ninguna credencial de, como dicen, el papelito habla, pero tengo un gran ejemplo y sí quiero compartirlo porque creo que es de las cosas más cañonas que he vivido en la vida, a todo, a cualquier nivel, anímico, profesional, amoroso, con familia. Y justo habla esto de va muy bien con lo de víctima protagonista. Y yo me vi en el punto en donde yo no venía a México para quedarme, sino venía a resolver unos asuntos. Esos asuntos resultaron a más cosas y bueno, como resultado terminó mi divorcio, ¿no? Terminó resultando, aparte de todo, el que pues decidimos que era lo mejor por muchas cosas que salieron. Y a la vez era, ok, me divorcio, tengo que regresarme por mis cosas y regresarme a México porque pues a qué me quedo allá. Y pero no tenía trabajo en ese justo en ese momento. Y regreso, y tampoco las cosas en casa son fáciles. Y entonces yo estaba en este como torbellino, o en el ojo del huracán, en donde decía: "Puta, no tengo la que era mi mujer". Luego, pues, broncas en casa, no tengo trabajo. O sea, llevaba tantos años en Estados Unidos, obviamente perdías contacto con la gente. ¿A quién me acerco? ¿No? Entonces, yo estaba así, real en un mar de lágrimas y con el pobrecita de mí, ¿por qué la gente es así conmigo? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿A quién me acerco? Llegó un momento que dije: "A ver, no, espérate y párale a tu drama". O sea, sí, ya lloraste, sí, ya pobrecita de ti, pero, o sea, no todos son malos contigo. O sea, tú, aunque sea en el 1% ya poniéndotelo, si no te quieres hacer responsable, pero no, yo sí me hice responsable al 100% y dije: "A ver, ¿yo qué hice también para llevarme a esta situación en la que estoy?". Y entonces, no se lo compartí a nadie, sino más bien agarré una libreta y empecé a escribir todo lo que yo creía que había sido responsable. Y me sinceré, o sea, real conmigo y ya, ¿no? Y puse así, pum, 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 todas las cosas. Me acuerdo que hasta parecía como si hubiera entrado en un trance, ¿no? En una gnosis. Y así empecé a escribir todas esas cosas que sabes perfectamente que nunca las vas a reconocer y que te las vas a llevar a la tumba. Pero de verdad fue un cambio tan grande en mí el reconocerlas solo para mí, y así como terminé de escribir, las arranqué de la agenda, porque dije: "Tampoco quiero que se queden aquí". Las rompí, las tiré al excusado y dije: "Esto se tiene que ir como la mierda que es". Y a partir de este momento mi vida tiene que cambiar. Y no soy la pobrecita. Ahorita necesito ser la cabrona, y ni modo. Y entonces
Dije, a ver, ¿a quién puedo recurrir? Y afortunadamente a una muy buena amiga que también me encantaría que fuera invitada de este podcast, Pau. Le hablé y le dije, güey, la neta estoy así, me siento de la fregada, acabo de tomar la decisión de que me voy a quedar en México, porfa, ayúdame. O sea, de lo que sea, de tu becaria si quieres, que ella fue mi becaria en algún momento y ahora es ya líder del área. Me da muchísimo gusto. Y y entonces le dije, por favor, dame lo que sea. Y mira lo que son las cosas. Y es cuando el universo se empieza a abrir. Yo le había pedido así, de verdad, de lo que fuera, en lo que tiene que ver conmigo, ¿no? De mi carrera. Y me dijo, ¿qué crees? Que justo estamos buscando tu perfil, que no sé qué. Entonces, sí, por supuesto, no te va a dar cualquier cosa, sino si tenemos la vacante, por supuesto, entra, no hay ningún problema. Entonces, ahí fue como las cosas empezaron a alivianar y dije, que esto no es por la llamada ni nada, o sea, aunque se lo agradezco mucho, sino es más bien cuando te haces responsable y te dejas de hacer la víctima. Y entonces agarras al toro por los cuernos y dices, pues lo que venga, y por algo se empieza. Y en vez de tirarte al drama, más bien es como de, es una hoja en blanco, es prácticamente estás empezando de cero, es una hoja en blanco en la que tú puedes escribir muy diferente tu historia. Y Pues, entonces en eso andamos. fíjate que eso es un Sí. excelente tip para las personas que nos escuchan, Moni, y lo Ujú, hiciste empíricamente, pero es una tarea que yo les dejo a mis coaches. O ujú, sea, escribe en una libreta precisamente las acciones y los pensamientos que te llevaron a esa situación, donde claro, tú aparentemente es una situación trágica, desagradable, etcétera, pero que te pusieron en esa situación. ¿En qué parte eres responsable tú? Porque es súper importante cuando tú lo plasmas, que lo escribes, y no lo sí, escribas en Word, escríbelo con tu pluma en una libreta, y escríbelo, y hazte responsable de cómo llegaste tú a esta situación. Porque en ese momento, y Ernest Hemingway lo decía muy bien, decía, si tú eres responsable del momento trágico en el que estás de suerte. Y es claro, lógico, porque obviamente si tú te metiste en esa bronca, tú también puedes salir de ella. 100%, totalmente. Pues nadie Entonces, te va a rescatar. no, porque además no necesitas que nadie te rescate, esa es la situación. Bueno, claro, o sea, si tenemos amigos, si tenemos gente que podemos echar mano, a veces es más fácil, pero una vez haciendo este ejercicio de reconocimiento, yo creo que yo no recomendaría a nadie que vaya a pedir ayuda antes de hacer este ejercicio de reconocimiento de responsabilidades, porque Claro, te porque vas va a a actuar. perder, claro, te vas a perder la gran oportunidad de darte cuenta de cómo influiste tú para que te fuera mal o para llegar a esta situación trágica o adversa que estás viviendo. Y eso te va a quitar también la posibilidad de tomar conciencia de en qué fallaste. O sea, te Claro, vas tú mismo a sabotear o tú misma a sabotear ese aprendizaje. Una vez que ya lo tengas y que digas, a ver, ¿cuáles son mis recursos? Entonces sí, a lo mejor tienes un amigo o una amiga o tienes un contacto o tienes un recurso al que puedes echar mano, pero no te lo pierdas, o sea, no cedas a la tentación de irte por el camino más fácil. Y el camino más fácil es que me rescaten porque soy una víctima. Y eso claro, no te va a ayudar, porque si tú te brincas esta oportunidad, la vida te lo va a repetir, te lo puedo asegurar, hasta que sí, aprendas la lección. Porque esto, más allá de ser un coaching ejecutivo, donde tú vas a ir generando competencias ejecutivas, también tiene mucho que ver con la vida, de qué la vida espera en tu eh, digamos, en tu plano más interno o en tu nivel más interno de lo que se espera de ti como persona. Una cosa es el plano laboral, donde definitivamente tienes que ser productivo y si te tocó la buena suerte de ser un líder, seas un subgerente, un gerente, un subdirector, un director, o ser el dueño de una empresa o un emprendedor, sí, tú tienes responsabilidades diferentes.
y obviamente tendrás que aprender de tus cagadas, pues, como todo mundo. sí, Pero también tiene mucho que ver a lo que la vida te va a enfrentar, a la pérdida de un empleo, al fracaso de un negocio, a la pérdida de un ser querido, a la pérdida de tu salud, a la sí, pérdida de dinero. Entonces, eso, y hablando del Hagakure, que es otro de los libros que comentábamos, este, decía, hay una frase muy, muy padre y un pensamiento, y me viene ahorita porque viene al caso, ajá. ¿Ahí lo tienes? platicando contigo. Sí, aquí lo tengo. Verlo. Lo malo que está en inglés. Aquí está No, pero Hagakure. para que los que nos siguen, los, ¿cómo? No, no, sería feo llamarlos los nuestros degenerados, ¿no? Porque es propios de generaciones. Bueno, ya encontraremos el nombre para los que nos siguen, pero para que lo vean. Mira, Eso, te voy a leer la cita en inglés sí, y luego voy a hacer la traducción. Dice, okey, you cannot tell whether a person is good or bad by his vicissitudes in life. Good and bad fortune are matters of fate. Good and bad actions are man's way. Retribution of good and evil is taught simply as a moral lesson. Dice, tú no puedes decir si una persona es buena o mala por sus vicisitudes en la vida. La buena y la mala fortuna son cuestiones del destino. Las buenas y las malas acciones son el camino de cada hombre. La retribución de bueno y malo es enseñada simplemente como una lección moral. claro, Y es total, eso, o sea, estamos sujetos a que nos vaya bien o mal, siendo buenos o malos, no importa. Eso no depende de nosotros, son las vicisitudes de la vida. claro, Pero cómo actuamos con lo que nos pasa, eso sí es decisión de cada uno. Y eso es donde la víctima y el protagonista se dividen, hacen un parteaguas. Don Juan Matus, en estos libros memorables de Jorge Castaneda, de las ujú, enseñanzas de Don Juan, habla del camino del guerrero y dice que el hombre normal ve las tragedias y las cosas adversas o la vida la ve como bendiciones y maldiciones. Eso lo ve así un hombre normal. sí, Pero el guerrero realmente, el que tiene un nivel de conciencia diferente, lo ve como desafíos, lo ve como aprendizajes, lo ve como enseñanzas. Ese es el camino del guerrero. sí. Y, Fíjate que y me hace mucho sentido, perdón que te interrumpa, y me saca una sonrisa, ¿sabes? Porque Carlos Castaneda, perdón, me corrijo porque dije Jorge Castaneda, Carlos Castaneda. okey, no, pues, yo no tengo el gusto de conocer sus libros, pero bueno, ya me tendré que poner al día con tantos que recomiendas. Pero bueno, a lo que voy es que me saca una sonrisa, porque justo yo sí tengo que reconocer que viví mucho tiempo en el papel de víctima, porque también lo permití, y eso es parte de mi responsabilidad, pero ahora que viví todo este caos, que, bueno, yo ahorita amo la frase de Embrace the Chaos, o sea, abraza el caos, porque de verdad, o sea, yo que decidí salir de ese papel de víctima y ahora lo veo de verdad como un gran reto y que paso a pasito, porque ni siquiera, o sea, estoy consciente que ni siquiera voy a dar un gran salto de pasar de empezar de cero a tenerlo todo, sino es como te decía, es la constancia. Pero qué bonito es el saber de lo que eres capaz, ¿sabes? Y que decir, sí, sí me ha ido de la chingada, ya sea por cuestiones externas o cuestiones que tú las hayas provocado, pero ¿sabes qué? No me voy a tirar a la cama a chillar. Y cuando tú tienes esa fuerza y cuando aprendes a creer en ti, aprendes a amar y de verdad, hasta yo creo que la gente va a decir: "Está loca, ¿qué le pasa?", pero de verdad es como de, ¿qué sigue? ¿De qué más voy a aprender? Y es cuando de verdad le he perdido el miedo a regarla, porque yo antes tenía un pavor a regarla, que por eso yo creo que me quedaba en la planeación, pero no ejecutaba. Y te puedo platicar de 1000 cosas como buena creativa que soy,
de mil cosas de buenas ideas. Y ahora que tengo aparte la necesidad de sí o sí sacar mi barco a flote sola, o sea, de verdad que llega un momento en que me ha pasado, me veo al espejo y digo: "No mames, qué chingón, Moni". Así, te lo juro. Pero vaya, cuesta, pero de verdad que es bien satisfactorio esa expansión de conciencia como consecuencia de hacerte responsable de tus actos. Totalmente de acuerdo y me encanta cómo lo acabas de expresar. Y con la idea de dejarles algo para finalizar este podcast a las personas que nos escuchan, les vamos a dejar una tarea. Y bueno, estas tareas Okey. obviamente es para que quien las quiera hacer. Estos son como las llamadas a misa. ¿Quieres sacarle provecho a este podcast, además de pues tener que escuchar estos dos que tienen cosas que decir? Bueno, tú decides si quieres ser, seguir siendo una víctima o quieres dar un paso adelante para ser un protagonista. Claro, Y la tarea y el reto o el desafío consiste en volverte un 5, un 10% más protagonista y contestar ciertas preguntas que yo te voy a hacer. Y estas okey, preguntas son, cuando tú estás enfrentando una situación adversa que no te gustó o que acabas de pasar de ella, mejor dicho, contestar estas preguntas. ¿Qué desafío enfrentaste? ¿De qué manera contribuiste actuando o no a crear esta situación? ¿Cómo respondiste al desafío? Y según el caso, ¿habrías podido elegir un curso de acción más efectivo? Esto es interesante porque una vez que ha pasado, hay un dicho italiano que dice que después de hundido el barco, todo el mundo sabe cómo se hubiera podido salvar. Y es eso, ese es el es cierto. aprendizaje. ¿Qué Ujú, podrías haber hecho diferente? ¿Habrías podido tomar algunas precauciones razonables para reducir el riesgo o el impacto de la situación? claro, ¿Puedes hacer algo de aquí en adelante para minimizar o reparar el perjuicio causado, o para evitar que esto te vuelva a suceder? Y la sí, más importante de todas, ¿qué aprendizaje puedes obtener de esta experiencia vivida? Esa es ese es el core, esa es la parte más importante. ¿Cuál es tu enseñanza? ¿Cuál es tu aprendizaje? ¿Qué vas a hacer de aquí en adelante? Porque ujú. ya para atrás, pues la Ni para cagaste, tomar o vuelo. pasó, o qué sé yo. Ya avanzaste en el hacerte consciente de la responsabilidad que tuviste. Ahora es, ¿qué aprendí? ¿Qué voy a hacer diferente? ¿Y cómo puedo asegurarme que eso no me vuelva a pasar? Claro, Y entonces, totalmente. ponerte tú una meta. ¿Cómo voy a ser un 5% más protagonista? ¿O cómo voy a ser un 5% o un 10% menos víctima? Claro, y no tiene que ser forzosamente, porque yo creo que nos cuesta mucho dar el paso cuando lo queremos hacer de nosotros hacia afuera, y por ahí no empieza la cosa, o sea, no creas que tienes que empezar, disculpándote con la gente, porque cómo cuesta, ¿no?, ofrecer disculpas. No, 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 empieza tú por ser responsable poquito a poco, solo por ti, no pienses en la demás gente. Claro, Solo por ti, para que eso no te detenga, porque muchas veces el ego también te detiene, y es como de, ¿cómo? Yo siempre he vivido con esta etiqueta, o que yo soy así, y ahorita voy a empezar a doblar las manitas, y no, no va por ahí. O sea, el hacerte responsable no es doblar las manos, ni doblegarte hacia nadie, ni entregar la razón. Es simplemente cuando te haces responsable de tus acciones, o de tus sentimientos, o de lo que piensas, o de cómo te hablas, inmediata es o sea, llámalo mágico o llámenme loca, como quieran, pero de verdad que inmediatamente tu alrededor empieza a cambiar y no le tienes que avisar a nadie, solito te vas a dar cuenta. Y entonces, claro. si quieres Eh, verlo, la gente es la que no me gustaría de llamar como que la gente va a doblar las manos porque no es así, pero la gente va a decir: "Ah, algo pasa", y cambia su actitud de la gente hacia ti.
y no necesitas Sí, avisar. y cambias tu nivel de energía. Sí, Lo he visto muchísimo, esto que dices tú en mis coaches. ujú, No quiere decir que tengas que cambiar tu esencia, no se refiere a eso. sí, no, Tienes o sea, el hecho de cambiar tu conciencia cambia todo. No cambia ujú, tu esencia, cambia tu conciencia, tu nivel de conciencia. Te haces más sí, consciente de lo que haces, lo que dices, de cómo actúas, de la calidad de tus pensamientos. ujú, Entonces, pasar de víctima a protagonista no necesariamente es algo difícil, simplemente es identificar cuáles son los patrones mentales que te victimizan y cambiarlos por los patrones mentales que te hacen un protagonista. Porque a final de cuentas, lo que haces como protagonista, tarde que temprano lo vas a tener que hacer. Lo vas a tener que hacer porque te conviene, no porque nadie te obligue. Porque cuando llegues a toparte con pared y veas que no avanzas, pues no hay más para dónde ir. Simplemente, claro, ¿qué te estamos ayudando a lo mejor en este podcast? Es que lo hagas más rápido y con menos sufrimiento. Es claro. simplemente. Y Y si lo logramos, como siempre, pues estaremos muy contentos de haber podido serte de utilidad. sí, sí, totalmente, que este es el propósito de este podcast, platicar nuestras penas para que te ayuden. Pues mira, No, no es cierto. no sé si Ajá. son penas. A final de cuentas, creo que No, pero son el proceso de experiencias, ¿sabes? aprendizaje puede ser doloroso para todos como Sí. seres humanos. O sea, Ujú. yo me quiero preguntar si el gusano, cuando está en el capullo, pues, ¿qué está sintiendo? Pues le están saliendo alas en la espalda, ¿no? Y Ujú, ahora va a volar. Él estaba acostumbrado a arrastrarse por las ramas de los árboles y hoy va a tener que volar y va a tener que ir hasta Canadá y morirse en el camino y a lo mejor sus nietos llegarán otra vez a donde él se arrastraba como gusano. Pero es parte de claro, este pero ciclo ¿vieron cómo vital. despegaste? Claro, pero Ujú, además, o sea, tal vez la mariposa, pues, sufre mucho, o el gusano sufre mucho en transformarse en mariposa, pero es parte de su existencia, es parte de claro, su ciclo vital, ujú, donde todos los seres humanos que existimos aquí, venimos a hacer algo. Tenemos un tenemos un proyecto de vida, tenemos una encomienda, tenemos una misión. Yo prefiero siempre pensar en ello, porque a final de cuentas, todos nuestros afanes y todos nuestros esfuerzos, lo que creamos aquí se queda. claro, Y digo esto pensándolo, y conste que soy un coach ejecutivo y no soy un coach de vida, que a veces, y con esto no quiero ser peyorativo, pero a veces a los coaches de vida, yo he terminado a veces siendo coach de vida, ujú, pero, pero se les ve como eso, ¿no? Que tienen una visión muy idealista de la vida. Yo creo que no, por lo esto que hemos platicado tú y yo, porque el ser humano es un sistema completo. El coaching sí, ejecutivo, precisamente en el que me formé, es un coaching sistémico, donde un sistema es un todo, está compuesto de pequeños subsistemas que conforman ese sistema y ese sistema conforma a otros. Entonces, para que tú puedas ser una persona completa, pues tienes que cuidar cada uno de tus subsistemas y este subsistema está bien ecológicamente hablando, o sea, está bien en tu interior y está bien en cada uno de los aspectos que conforman tu vida, no únicamente en el laboral. Así que, pues, bienvenidos, bienvenidos de ser víctimas a protagonistas. Entremos al mundo del protagonismo. 2023 nos ofrece grandes expectativas, grandes oportunidades y bueno, pues les deseamos que este 2023 para ustedes esté lleno cada vez más lleno de protagonismo y mucho menos de victimismo. sí, sí, no se hagan las víctimas. Las Eso no, víctimas. no les lleva a nada bueno. No, sí, la verdad es que muchas gracias por escucharnos, por dejarnos compartir, pues, todas estas experiencias que nos han traído, vaya que grandes, grandes aprendizajes. Y bueno, si sí siguen, si hacen el ejercicio,
que Serge les compartió y lo quieren compartir con nosotros, por favor, coméntenos abajo, coméntenos en las redes sociales, abajo en la descripción se los vamos a dejar. Y bueno, pues también ayúdenos y suscríbanse y denos like, por favor. Y de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por ser parte de este proyecto. Y bueno, pues como siempre, un placer, Sergio. Gracias, Moni. Les mandamos un fuerte abrazo y platíquenos cómo les va. Queremos más Sí, protagonistas y mucho menos sí, por víctimas. favor. Igual esa es una buena palabra para llamar a los que nos estén siguiendo, nuestros protagonistas, ¿no? Les mandamos un abrazo. Mucha suerte a todos. Hasta luego, bye. Bye.